Muy buenas noches con todos, quienes habla ingeniero Willy Taipe, para proseguir con nuestro curso de Estructuras 2. Y previo al inicio de la sesión, si podrían confirmarme cómo vamos con el sonido, con un OK en el chat. Listo. A ver si me confirman cómo vamos con el sonido. Listo, estamos bien. Listo. Entonces, a ver si había alguna pregunta, alguna consulta de parte de ustedes, antes de empezar con la sesión del día de hoy. Bien, entonces todo correcto, todo bien. Listo. Bien, señores, entonces, simplemente unas últimas indicaciones ya para pasar al otro tema, ¿no? Cuando yo tengo un sistema estructural en concreto, que es el que hemos hecho, ¿no? Entonces tengo pues las columnas así. En arriba la losa, acá tengo la otra columna. Y entonces tengo un paño, ¿no? Acá tendría pues la columna, y la columna. Y abajo la losa, ¿no? También las vigas que puede estar, ¿no? Entonces tengo un sistema aporticado, ¿no? También puede ser un sistema de placas, puede ser un sistema dual, ¿no? Entonces, en estos sistemas, pues, a veces es necesario tapar, pues, estos espacios, ¿no? Y lo que hacemos, pues, es taparlo con ladrillo de mampostería, ¿no? Entonces, le ponemos ladrillo, a veces drywall, ¿no? Dependiendo. En otras le ponemos vidrio, ¿no? Algún tipo de cerámico, ¿no? Para tapar. Lo más común es poner muros de ladrillo, ¿no? Y entonces, los muros de ladrillo no van, pues, adosadas a las vigas ni a las columnas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en los sistemas de concreto armado es hacerle columnetas. Entonces, acá le hacemos una columneta. Entonces, ahí tenemos nuestra columneta, y esa columneta pues está separada de la columna. Entonces, hay una separación. Tanto acá y acá también hay una separación. Entonces, la columneta no está adosada a la columneta está aparte. E igualmente, en la parte superior. Entonces, tengo la vigueta, una vigueta. Igualmente, pues, está separada de la parte superior. Entonces, la parte superior también está separada. Entonces, acá tendría. Entonces, esta tendría que ser la columneta, tanto a un lado a otro lado, para soportar el muro. Y en arriba tendría una vigueta entre los dos. Entonces, acá tengo una separación. Una separación. Esa separación generalmente se hace pues con una especie de hule, ¿no? O también se hace con una especie de caucho, goma, ¿no? Y cuando ya es común, no tan técnico, se le pone pues poliestireno, se le pone pues tecnopor, ¿no? Para que no haya unión entre la columna y la columneta, ¿no? Es un espacio libre, y ese espacio libre se le recubre, pues se le tapa para que no haya no se vea pues esos intersticios, esas líneas, ¿no? Entonces se le cubre pues con una especie de hule o goma, ¿no? Hoy en día le colocan bastante tecnopor, ¿no? Entonces también no le afecta nada, ¿no? Entonces hoy en día también le ponemos pues tecnopor en los lados, ¿no? De modo que la columneta esté aparte y la viga esté aparte. Y recién acá le ponemos los muros, los ladrillos. Entonces, recién los muros se le colocan, ¿no? Y están adosadas pues a las columnetas y a la vigueta que va encima, ¿no? Entonces, en los sistemas de concreto armado, los muros no están unidas a las columnas, ¿no? Siempre hay una separación entre ellas, forman un sistema aparte, ¿no? Entonces, estos muros no simplemente son como un cerramiento, ¿no? Como algo para dividir los ambientes, que no se vea de un ambiente al otro ambiente, ¿no? Entonces, o separación también, ¿no? Entonces, estos ladrillos, o este muro hecho de ladrillos, no va adosada a las columnas, ¿no? No va, tiene que ir separado. Entonces, estos ladrillos, este muro va adosado a las columnetas, y esas columnetas ingresan pues a la viga, sus fierritos ingresan a la viga para sostenerse, ¿no? Y esas columnetas están separadas del sistema estructural, no están alejadas del sistema estructural. Entonces, este trabaja solo por su cuenta, ¿no? Por su cuenta. No tiene nada que ver con el sistema estructural, simplemente este es un peso que ahí sirve pues para separar los ambientes o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y eso sucede en todos los sistemas estructurales de concreto, sea dual, sea con placas, sea porticado, ¿no? Los muros siempre tienen que ir separados de las columnas, totalmente separados, tanto arriba como a los costados, ¿no? Van separados. Entonces, para eso se le plantea estas columnetas y esas viguetas, ¿no? Para eso son.
Entonces, los muros no van pegadas a las columnas, no van adosadas pues a la viga superior, pegados, no, no van, ¿no? Porque la capacidad de deformación de la viga y de la columna, cómo se deforman ambos, es totalmente muy diferente a la capacidad de deformación de estos. El muro se deforma muy diferente. Entonces, los dos no son compatibles. Por consiguiente, una cosa es el sistema estructural, que son las vigas, las columnas, las placas, y otra cosa es este muro. Este muro está de adorno, está para interrumpir el paso, ¿no? Está para separar los ambientes, ¿no? Entonces, este no cumple ningún fin de resistencia, nada. Por consiguiente, está totalmente separado, totalmente apartado de las vigas y de las columnas, todos los muros, ¿no? Todos los muros. Y para que no se caiga este muro, va adosadas sus columnetas. Estas columnetas tienen fierros que penetran en la viga. Por consiguiente, cuando yo vacío la viga, dejo también los mechones para las columnetas. Así funcionan todos los sistemas de concreto. Listo. Entonces ahora ya pasamos al último tema de nuestro curso, ¿no? Que es pues los sistemas de albañilería. Entonces, ahora vamos a hacer el otro sistema, que es pues el sistema de albañilería. Entonces, cuando empezamos pues el curso, definimos los sistemas estructurales y teníamos pues diferentes sistemas estructurales. Entonces, teníamos sistemas estructurales de acero, sistemas estructurales de concreto armado, sistemas estructurales de albañilería y sistemas estructurales de madera. Entonces, ya vimos todos estos sistemas estructurados, que puede ser acá, de placas, puede ser dual, puede ser aporticado, puede ser pues el de muros de utilidad limitada. Así. Nos faltaría pues hablar de este, ¿no? Porque estos son pues dependiendo a cuán grandes son las placas que tiene, ¿no? Entonces, en el sistema de concreto armado, también hay otro subsistema que es pues, el sistema de muros de ductilidad limitada. En este sistema estructural no hay columnas, ¿no? Sino todo el que resiste son muros. Entonces, toda mi edificación está compuesta de muros. Entonces, entender pues, toda la edificación estará con muros. Entonces, ese es el sistema estructural. Y los muros, ¿no? Son de pequeño espesor, ¿no? Este espesor. Para que sea considerado placa, tiene que ser mínimo 15 centímetros, ¿no? Entonces, los muros de ductilidad limitada son también todito de concreto, ¿no? Toditos son placas, pero el espesor no reúne lo que dice la norma. La norma dice que tiene que ser mínimo 15 centímetros para que sea placa. Pero en este caso, estas plaquitas, si bien es cierto, son de concreto armado, todos, ¿no? Pero su espesor no llega a 15, sino menor a 12. Entonces tengo toda la edificación, son placas, son placas. Pero esas plaquitas son de espesor muy pequeñito, ¿no? Tiene 12 centímetros, a veces 12,5, ¿no? Entonces, ese es el sistema estructural de muros de ductilidad limitada. Muros porque todito es muros, ¿no? Todo es muros. Y ductilidad limitada porque no pueden deformarse mucho, ¿no? Estas edificaciones donde todo es muro de concreto armado no puede deformarse mucho, por eso es de ductilidad limitada. Entonces, este sistema de muros de ductilidad limitada, que es de concreto armado, ¿no? Estos muritos llevan pues su fierrito acá, tanto horizontal como vertical, ¿no? Así. Y también llevan pues horizontal y vertical, ¿no? Entonces, son muros, pero de espesor delgado, ¿no? De espesor menor a lo especificado en la norma. Por lo siguiente, no son placas, ¿no? No llegan a ser placas, ¿no? Como muros nada más. A este sistema de muros estructurales, digo de muros de ductilidad limitada, ¿no? No es muy antiguo en el Perú, más o menos esto nace a partir del 2003, 2004, ¿no? En esos años es que nace esto, ¿no? Y se construye pues cantidad de edificaciones con este sistema de muros de ductilidad limitada, ¿no? Que simulan ser plaquitas, ¿no? Simulan ser placas, pero no resiste igual que las placas porque son de espesor más delgado, ¿no? Entonces, no había una reglamentación sobre esto. Cuando se empezó a trabajar con este sistema, entonces no había una reglamentación. Pero era tan abundante las edificaciones que se hacían, ¿no? Se hacían pues edificios de 7, 8 pisos se hacían con este sistema. Entonces el Ministerio de Vivienda tomó pues la batuta en normalizar este sistema, ¿no? Incluirlo en los sistemas. Porque antes no había este sistema de muros de ductilidad limitada. Recién a partir del 2003, 2004, 2005 es que nacen estos, ¿no? Y entonces se tiene la reglamentación de este, ¿no? Entonces ahí nos dicen que los muros no son, son de espesor pequeño, ¿no? Entonces, con este sistema estructural se ha hecho cantidad de edificaciones de viviendas, de apartamentos, ¿no? Cuando uno va a Lima, toda la entrada que se va a Chosica, ¿no? Toda cantidad de, vamos a decir, de edificios que son apartamentos, casi el 90% son de muros de ductilidad limitada, ¿no? Cantidad de instalaciones o viviendas de muros de ductilidad limitada. Entonces, acá quien resiste es el muro de concreto armado, ¿no? Entonces, lo que se diseña es el muro de concreto armado. No hay columnas, ¿no? No hay columnas. Todos son muros de concreto armado. Este sistema de muros de ductilidad limitada tuvieron varios problemas, porque se hizo, pues, como no estaba reglamentado, entonces hacían así. Empezaban de 15 centímetros, hacían 4 pisos y luego lo volvían a 12. ¿Sí? Y continuaban, ¿no? Entonces se hacían, pues, 4 pisos de esto, 6 pisos de esto, entonces era un desorden realmente, ¿no? Era un desorden. Como no estaba reglamentado, entonces todo se ha hecho, ¿no?
Entonces, existe mucha duda acerca del funcionamiento de este sistema estructural, ¿no? Si bien es cierto, está normado, así, todo, pero hasta la fecha no se ha presentado un sismo, ¿no? Así de moderada intensidad que ponga a prueba este sistema, ¿no? Todos los sismos que han habido desde esos años han sido sismos muy pequeños, ¿no? Muy pequeños que no sabemos todavía a ciencia cierta si funcionan o no funcionan, ¿no? No se sabe. En cambio, estos otros sistemas sí sabemos cómo funcionan, cómo han fallado, cómo se ha reforzado, ¿no? Cómo la normatividad se ha modificado para poder mejorar el comportamiento de esto. Porque los sismos sí han aparecido para estos sistemas, ¿no? Hemos podido comprobar si funcionan realmente o no funcionan, ¿no? Entonces sí se tiene bastante bibliografía de estos. Hay pruebas, hay ensayos y hay pruebas reales, ¿no? Realmente cómo ha pasado, qué les ha pasado durante un sismo, ¿no? En cambio, en este sistema de muros de ductilidad limitada, todavía no ha aparecido un sismo de mediana intensidad que me diga si es adecuado este sistema o no, ¿no? Entonces, se viene esperando pues un sismo, uno moderado, ¿no? Que afecte a este, ¿no? Que nos diga si funciona o no funciona este sistema de muros de ductilidad limitada. No tenemos esa data aún, ¿no? Entonces hay cantidad de estudios que están esperando a que el sismo ocurra para ver cómo funciona este sistema frente a un sismo real, en la vida real. ¿Cómo funciona? Porque hay cantidad de edificaciones. Lo que nos falta es el sismo real para poder efectivamente decir funciona o no funciona, ¿no? Eso es lo que falta. Entonces, estos sistemas de muros de ductilidad limitada no son para cubrir grandes espacios, ¿no? Como los muros son delgaditos, entonces las luces que tienen también son pequeñitas, 3.50, 3.80, máximo han llegado hasta 4 metros. Así, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estos están destinados para viviendas, ¿no? Son para viviendas, son delgaditos los muritos, ¿no? Todo es murito, entonces se ha destinado para vivienda. Por eso tienen sus dimensiones de ejes a ejes pequeñitos, ¿no? Son como ratoneras, ¿no? Así pequeñitos los espacios, exclusivo para viviendas, ¿no? Con ese fin es que se ha planteado pues, este sistema, ¿no? Entonces no son para cubrir grandes luces, ¿no? Sino son para cubrir viviendas, espacios de vivienda, de habitaciones, dormitorios, salas, así, ¿no? Tienen ese fin. Listo. Entonces, ese es el sistema estructural. Su diseño es igualito como si este fuera una placa. Entonces, como si este fuera una placa. Lo mismo, pero su espesor es reducido. 12 centímetros, ¿no? Su espesor es muy reducido. Por consiguiente, los factores de seguridad, ¿no? Son diferentes a la de la placa, ¿no? Porque este es más delgadito. Entonces, ese es el sistema de muros de ductilidad limitada. En el curso no he visto un sistema de muros de ductilidad limitada. No acostumbramos, no hemos hecho en el curso. Pero en Lima sí se ha hecho cantidad de apartamentos, ¿no? Con este sistema de muros de ductilidad limitada, ¿no? Cantidad hay. Desde Santa Anita hasta Chosica, cantidad de edificaciones de muros de ductilidad limitada. Tienen 7 pisos, 8 pisos. Otros abusivos han empezado con un muro de 20 hasta los 5 pisos. De los 5 pisos lo han reducido a 12, ¿no? Entonces, así están las construcciones. Así está. No sabemos si realmente trabajan o no trabajan porque estamos esperando algo que me pruebe que efectivamente sí funcionan o no funcionan. Entonces, ojalá que suceda pronto un buen sismo, ¿no? Y si los hace fallar a todos, bueno, entonces quiere decir que hay que mejorar el sistema, hay que mejorar el diseño, no está bien el sistema, algo estará pues mal, ¿no? Pero si soporta ese sismo intenso, quiere decir que sí trabaja, está bien, ¿no? Entonces simplemente habrá que hacer mejoras nomás a este sistema. Entonces ese es el sistema de muros de ductilidad limitada. Bien. Ahora vamos a pasar al sistema de albañilería, ¿no? El sistema de albañilería. En el sistema de albañilería tenemos dos. Una que es la albañilería, ¿no? Confinada y la otra es la albañilería armada. Los dos sistemas son los sistemas estructurales de la albañilería, ¿no? Entonces, primero empecemos por la albañilería. ¿Qué es la albañilería? Entonces, como ahora ya vamos a hablar del sistema de la albañilería, entonces sería bueno pues saber, o cómo lo definimos a la albañilería, ¿no? ¿Qué es la albañilería? Entonces, tenemos la albañilería. ¿Qué es la albañilería? Entonces, cuando yo me voy al campo, ¿no? Entonces en el campo pues tengo así, una piedrita, otra piedrita, otra piedrita, ¿no? Y encima de estas piedritas, otras piedritas. Y así pues forman cercos, ¿no? Para el ganado, como almacén, ¿no? ¿No? Entonces, piedra sobre piedra, ¿no? Forman pues estos muritos, ¿no? Entonces, eso es la albañilería, ¿no? Esa es la albañilería. Entonces, sería pues el armado, ¿no? De un elemento sobre otro elemento, de una pieza sobre otra piecita. A veces están unidos pues por un material acá, ¿no? Sea paja, sea barrito, ¿no? Hay pues la unión entre esos, ¿no? Entonces, la albañilería pues es eso, ¿no? Es la unión de estas unidades de albañilería, pueden ser piedritas, pueden ser adobes, pueden ser pues algún tipo de bloquetas, ladrillos, ¿no? Apiladas una encima de otro, y a veces lo unimos pues con cierto aglomerante o con cierto aglutinante, ¿no? Entonces depende de eso, de dónde estará pues esta albañilería, ¿no? Las costumbres que tenga la gente, ¿no? Entonces, esa es pues la albañilería. Es común ver en todas partes, ¿no? Todas partes es común pues esta albañilería, ¿no? Bien.
Pero nosotros no vemos esta albañilería, ¿no? Sino vemos una albañilería estructural. Entonces, la albañilería estructural también son elementos de albañilería unidos uno por otro por un material aglutinante o conglomerante, ¿no? De modo que estos pueden soportar cargas. En acá no es necesario que soporten cargas porque no hay nada de eso, ¿no? Pero lo que hacemos nosotros es una albañilería estructural. Y la albañilería estructural está diseñada. Diseñada para soportar cargas. Tanto verticales como laterales. Por eso es una albañilería estructural. Entonces, la albañilería que utilizamos, si bien es cierto, son las unidades de albañilería pegadas o unidas entre sí, pero han sido diseñadas con el fin de que éstas puedan soportar cargas, tanto verticales como laterales. Entonces, es ese tipo de albañilería que nosotros hacemos, que nosotros analizamos, la albañilería estructural. Hay otras albañilerías, pues claro, ¿no? Estas cositas y tantas cosas que le puedo hacer como albañilería, pero estas no son estructurales, ¿no? Nosotros vemos la albañilería estructural. Dentro de esa albañilería estructural tenemos, pues, estos dos sistemas de albañilería estructural, ¿no? La albañilería armada y la otra, pues, la albañilería confinada, ¿no? Entonces, los dos son dos sistemas estructurales, pero de albañilería, ¿no? Entonces dice la armada. La albañilería armada está reforzada interiormente con varillas de acero. En su interior esta albañilería está formada o tiene pues refuerzos de acero. Esos aceros están de forma vertical y horizontal y están integradas mediante concreto líquido, de tal manera que los diferentes componentes actúen conjuntamente como un solo cuerpo para aguantar los esfuerzos. A los muros de albañilería armada también se los denomina muros armados. Entonces, esa albañilería armada, ¿no? Ya viene su nombre, ¿no? Armado, armado con fierro, ¿no? Con fierro tanto vertical y tanto horizontal. Entonces, acá tenemos esa albañilería armada, armada dentro de su cuerpo con fierro vertical. Y después se le va a poner también fierro horizontal. Y estos son las unidades de albañilería. Y por el otro lado tenemos la albañilería confinada. Esta albañilería confinada, dice, ¿no? Está reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro. Entonces acá, esta albañilería tiene elementos de concreto armado. ¿Dónde están estos elementos de concreto armado? En su perímetro. Dice, estos elementos de concreto armado han sido vaciados posteriormente a la construcción de la albañilería. La cimentación de concreto se considerará como confinamiento horizontal para los muros del primer nivel. Entonces acá tenemos, esta es la albañilería confinada. ¿Quién es la albañilería? Estos ladrillitos unidos unos por otro con mortero. Entonces esa es la albañilería. Y esta albañilería está confinada. ¿Quién es el que confina? Estos elementos de concreto armado, que serían los elementos de confinamiento. Los elementos de confinamiento. Que son columnetas pequeñas, ¿no? Que llevan acero con sus estribos, ¿no? Entonces estos son los elementos de confinamiento. Entonces dice, la cimentación también es un confinamiento para la albañilería, ¿no? La cimentación juega también un papel de confinamiento para la albañilería. Entonces tenemos dos tipos de albañilería estructural. Uno es la albañilería confinada y la otra la albañilería armada. Entonces, la armada, que tiene acero vertical y horizontal. Entonces acá tengo el muro. Listo. Entonces, en este muro tendré pues la albañilería. Entonces, para que sea armada, ¿no? Estos ladrillos que van para hacer la albañilería son un poco más gruesos, más amplios, ¿no? Y tienen pues sus alveolos mucho más grandes, ¿no? Mucho más grandes. Tienen huecos ahí. Esos huecos se llaman alveolos. Así. Y en esos alveolos ahí se le pone el fierro. Entonces por ahí va el fierro. ¿Listo? Una vez que se le pone el fierro, tanto horizontal, acá vertical y tanto también horizontal. ¿Listo? Y se le vacía pues a estos huecos con concreto líquido. Entonces, se pone el fierro y se lo llena con concreto. A toditito los alveolos donde hay fierro. ¿Listo? Se le llena. Entonces viene acá otro ladrillo. Son de dimensiones grandes, no son pequeñitos. Y ese tiene sus alveolos. Entonces esto hay que hacer calzar para que este fierro pase por acá y estos pasen por acá, ¿no? Así. Entonces, como un jueguito de andar colocando uno por uno para que esos fierritos pues pasen por todos los alveolos, ¿no? Y una vez que se ha llenado toda la alturita, entonces pasamos pues a llenar todos esos alveolos con concreto líquido, ¿no? Y de esa manera pues el muro se vuelve uno solo, ¿no? Funciona de manera monolítica, ¿no? Entonces, este señor, este ladrillo, que es para una albañilería armada. No es el ladrillito que tenemos, sino es uno más grueso, que nos permita colocar las varillas, ¿no? Como este, ¿no? Entonces ahí tiene el alveolo mucho más grueso, por donde va a pasar pues los fierros, ¿no? Entonces acá es mucho más grueso, porque por ahí tiene que pasar el acero de refuerzo. Entonces, luego se llena todo eso pues con concreto, ¿no? Todo se llena con concreto y nadie ve pues el acero, ¿no? El acero no se le ve. Lo único que se ve pues, por afuera pues es el ladrillo, vamos a decir, o la unidad de albañilería, ¿no? Entonces los ladrillos se le conoce como unidad de albañilería, ¿no? Ese es su nombre. Entonces, lo único que vemos nosotros por afuera es pues la unidad de albañilería, así. Pero por su interior está pasando pues fierro, como una malita, ¿no? Tanto acero vertical como acero horizontal. Y están llenados con concreto. Entonces estos ladrillos son mucho más gruesos, más amplios, con alveolos amplios para que ahí entre la mezcla, ¿no? Entonces acá no hay columnetas, ¿no? En este sistema de albañilería armada no hay columnetas. No existen esas columnetas. En cambio, en la albañilería confinada,
¿no? Sí existen, pues, esas columnetas, que serían estas, ¿no? Pues acá tenemos los muros, y este ladrillo es, pues, no tiene los alveolos grandes, ¿no? Son pequeñitos los alveolos que tienen estos, ¿no? Entonces, esta albañilería confinada, porque está confinado con estos elementos de confinamiento, ¿no? Entonces, por el otro lado tengo la albañilería confinada, que es el muro. Este muro de albañilería está conformada por la acumulación, el apilamiento de las unidades de albañilería. Entonces, son las unidades de albañilería. Y en sus costados, en sus 4 costados, tienen sus elementos de confinamiento. Ahí. Y acá el cimiento. Entonces ahí tengo el muro de albañilería confinada. ¿Quién lo confina? Los elementos de confinamiento. Arriba la losa, abajo el cimiento. Y en los costados, sus elementos de confinamiento, que son columnetas, ¿no? Columnetas. ¿Listo? Entonces dice, ¿no? Primero se construye el muro. Una vez que recién se ha terminado de construir el muro, recién se vacían las columnetas, ¿no? Eso dice. Primero hay que construir el muro. Una vez construido el muro, recién hay que vaciar las columnetas, ¿no? Recién. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿no? Tienen elementos de concreto armado en todo su perímetro. Dice, esos elementos de concreto armado están vaciados posteriormente a la construcción de la albañilería. Entonces, primero se hace el muro, después se lo vacía el concreto, ¿no? Eso es lo que indica. Entonces, ese consiste en la albañilería confinada. Entonces, una vez que he construido este muro, ¿no? Entonces recién vacío estos. Y acá también. Así. Entonces, en eso consiste esta albañilería confinada y el otro es albañilería armada, ¿no? Esta albañilería armada, ¿no? Es muy trabajoso de hacer, muy difícil de hacer, ¿no? Porque estos fierritos van desde abajo hasta arriba. Entonces, esos fierritos van pues toda la altura. Entonces, hay que colocar las unidades de albañilería de modo pues que entren ahí con sus alveolos, ¿no? En cada hilera, ¿no? En cada pasito. Entonces, eso requiere de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo, ¿no? Entonces, no hay gente, no hay maestros, ¿no? No hay obreros que se dediquen a hacer la albañilería armada, ¿no? No hay, porque es muy técnico, ¿no? Muy costoso, el rendimiento es poco, ¿no? Y hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Entonces, es a veces un poco bien incómodo, ¿no? Trabajar así, ¿no? Entonces, no hay personal capacitado para hacer este tipo de albañilería armada, ¿no? No lo hay. Entonces, son raras las edificaciones de esta albañilería armada. En Lima sí encontramos frente a la Católica, a la PUC, ahí tenemos varios, vamos a decir, edificios, ¿no? Edificios esos antiguos que son de albañilería armada. Tienen 4 pisos, 5 pisos, inclusive son centros habitacionales, ¿no? Frente a la puja, ahí está, construidos de albañilería armada, ¿no? Pero hoy en día no hay obreros que se dediquen a hacer esto, porque es bien fastidioso, no es bien técnico, ¿no? Entonces, lo más que hacen casi todos es pues esta albañilería confinada, ¿no? Entonces, este sí es común en todo el Perú, ¿no? Empezando desde Tumbes hasta Tarma, ¿no? En todo el Perú se hace este tipo de albañilería confinada, ¿no? Aquí en el Cusco el 100% creo de edificaciones es esto, ¿no? Si por no decir todo, ¿no? Algunos que son de concreto armado, aporticado, ¿no? Pero la gran mayoría son de albañilería confinada, ¿no? Son de albañilería confinada, ¿no? Entonces, listo. Entonces, para que el muro sea confinado, tiene que estar confinado, así como su nombre lo indica, en los 4 lados. Por la izquierda, por su columneta, por la derecha, por su columneta, abajo puede ser el cimiento o la losa, y arriba también el cimiento y la losa. Entonces, este muro, para que sea un muro estructural, sí o sí tiene que estar confinado en sus 4 lados. No vale en un solo lado, o en 2 lados, o en 3 lados, no vale. No funciona ese muro. Entonces, el muro, para que sea considerado un muro estructural, tiene que estar confinado en sus 4 lados. En sus 4 lados. Tiene que estar confinado en sus 4 lados para que sea muro estructural. Este confinamiento que tengo acá, si yo lo hago un corte A, acá este confinamiento, entonces voy a ver que ese elemento de confinamiento está así. Ahí está. Y en adentro tiene sus fierritos. Y también tiene su estribo. Así, ¿no? Entonces, ese sería este elemento de confinamiento. Ese sería el elemento de confinamiento. Entonces, este elemento de confinamiento es de concreto, ¿no? Es de concreto, ¿no? Entonces, pareciera ser una columna, ¿no? Porque es igualita la columna, ¿no? Es de concreto, tiene su fierro vertical, tiene su estribo, entonces pareciera ser una columna, ¿no?
Entonces, este elemento de confinamiento, o todos los elementos de confinamiento, ¿no? Porque acá tenemos este elemento de confinamiento, ¿no? Acá está. Que tengo este elemento de confinamiento, que podríamos decir es una columna, ¿no? Es una columna, ¿no? Pero este es un sistema de albañilería. En los sistemas de albañilería no hay columnas, ¿no? Las columnas son otro sistema, ese sistema aporticado, se llama, de concreto. Entonces este no es columna. Parece columna igualito, se ha vestido de columna, ¿no? Tiene concreto, tiene fierritos, tiene estribos, todo igualito, parece columna, pero no es columna. Este es elemento de confinamiento, ¿no? Entonces no es columna. Este es un elemento de confinamiento. Su diseño, el diseño de este, su diseño, se hace según norma E070, ¿no? La norma que rige los sistemas de albañilería, ya sea confinado o ya sea armado, es la norma de albañilería llamada E070. Entonces, en esa norma encontramos todas las disposiciones referentes al sistema de albañilería. Entonces, dentro de esa norma está el diseño de estos elementos de confinamiento. ¿Cómo se diseña estos elementos de confinamiento? ¿No? ¿Cómo vas a capturar o vas a poner estos fierritos? ¿Cómo vas a poner ese estribo? ¿Qué dimensiones van a ser este? ¿No? Todo el diseño de este elemento de confinamiento está en la norma E070. Entonces, el elemento de confinamiento, su diseño se hace según la E070, porque este es elemento de confinamiento, no es columna. Parece columna, igualito, no parece, pero no es columna, es elemento de confinamiento, y todo su diseño se basa en la norma E070. Las columnas, verdaderas columnas, ¿no? Que también tiene sus fierros acá, y tiene sus estribos, ¿no? Entonces, este sí es una columna. ¿Por qué? Porque su diseño, ¿no?, se basa en la norma E060. Entonces, la norma E060 te dice cómo voy a diseñar esto, cómo voy a diseñar ese fierro, cómo voy a diseñar este fierro, ¿no? Entonces, esa es la columna. Entonces, la columna se diseña bajo una norma E060 de concreto armado. En cambio, el elemento de confinamiento no. El elemento de confinamiento, su diseño está basado en la norma E070, ¿no? Parece igualito, ¿no? Igualito. Y eso lleva quizás al error a muchos profesionales a decir, las columnas, ¿no? ¿Has vaciado ya las columnas? Dice, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, no son las columnas, ¿no? Son los elementos de confinamiento, ¿no? Para confinar al muro. No son las columnas, ¿conforme? Entonces, aquí tiene que quedar bien claro. ¿Listo? Entonces, el sistema estructural de albañilería, ya sea albañilería armada o albañilería confinada, ¿no?, está reglamentada según la norma E070. Entonces, acá creo que tenemos la norma E070. Entonces, la norma E070 es la que rige toda la construcción de albañilería, ¿no? Entonces, si yo tengo un muro así, ¿no? Este muro está pues conformado por la unión de ladrillos, ¿no? Este es pues un ladrillo, ¿no? También puede ser de otro material, puede ser pues sílice calcáreo, puede ser de arcilla, puede ser una bloqueta, ¿no? No siempre de ladrillo, ¿no? Entonces, este ladrillo, la norma lo conoce como unidad de albañilería, ¿no? La unidad de albañilería. Listo. Entonces digo, este es un muro de albañilería, ¿no? Ese es el muro de albañilería. Este se llama el muro de albañilería. Listo. Entonces, ¿qué sucede con este muro de albañilería? Lo tengo así, ¿no? Entonces, si yo le pongo una fuerza así, ¿qué sería? Simular un sismo, ¿no? Simular un sismo. Entonces, este muro tiene una característica de cómo falla, ¿no? Se abre más o menos así. Así se abre, ¿no? Es una falla típica, es una falla clásica de los sistemas de albañilería, ¿no? Todos los muros se abren así, ¿no? Todos los muros fallan así, ¿no? Y si yo lo empujo del otro lado, ¿no?, igualito falla así, ¿no? Así falla, ¿no? Entonces, este es un tipo de falla clásico en los muros de albañilería, ¿no? Es la típica falla que encontramos, ¿no? Así fallan los muros de albañilería, ¿no? Quiere decir que los muros de albañilería, ¿no?, fallan por corte, ¿no? Por corte fallan, ¿no? Fallan por corte. Entonces, como fallan así los muros, entonces se ha dicho así, hay que ponerle acá un confinamiento. Y acá también un confinamiento. Listo. Cosa que cuando yo empujo, este señor no lo va a poder cortar este. Va a llegar acá y ahí se va a acabar, ¿no? Ahí se va a acabar. No lo va a poder cortar este porque es un poquito más resistente. Igualito acá llega y no lo va a poder cortar hasta ahí. Entonces, si yo tengo confinamiento acá arriba, acá abajo, arriba, acá abajo, ¿no? Entonces, si yo empujo con el sismo, es cierto que va a fallar así el muro, porque es su modo de falla clásica, ¿no? Por corte. Pero cuando llegue acá a esta abertura, ya no lo va a poder quebrar tan fácilmente a este elemento de confinamiento. Lo va a parar eso, ¿no? Tanto acá, acá y acá, ¿no? Lo va a parar. Entonces, la fisura, la falla, no se va pues a agrandar, va a quedar ahí, ¿no? Va a quedar ahí. Si bien es cierto con la falla, pero va a quedar ahí la falla. Entonces, por eso es que debe tener su elemento de confinamiento a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. En los 4 lados tiene que estar confinado, porque el muro es muy débil al sismo. Su falla es esta clásica, que es una falla por corte, ¿no? Y se abre, ¿no? Acá se abre, hay una abertura clásica, ¿no? Se separa un pedazo del otro pedazo. Entonces, eso no queremos que suceda, queremos que se mantenga monolítico,
¿no? Entonces hay que confinarlo para que este muro no se separe, esta parte por un lado, esta parte por otro lado, ¿no? Que estén juntitos. Entonces para eso tenemos pues estos elementos de confinamiento. Entonces, estos elementos de confinamiento no tienen el fin de soportar carga, ¿no? Esta columneta, su fin no es soportar toda la carga que está viniendo de arriba. Esta columneta, su fin no es soportar la carga pues, de los pisos superiores, no, su fin es confinar, por eso es elemento de confinamiento, ¿no? Que va a soportar algo porque es bastante rígido, ¿no? Porque el concreto es pues, mucho más resistente que el ladrillo, ¿no? El concreto pues, le gana en resistencia. Entonces, debido a eso, va a soportar cargas verticales, es cierto, va a soportar, ¿no? Porque es pues, rígido en comparación a esto, es mucho más resistente. Pero su fin no es soportar las cargas verticales, no está hecho para eso, su fin es confinar. Entonces, el fin de este confinamiento no es como una columna que tiene que aguantar las cargas verticales, no es su fin principal, ¿no? Quien va a soportar la carga vertical y horizontal es el muro, acá. El muro, no las columnetas, no la vigueta ni el cimiento, no. Quien va a soportar la carga es el muro. Por eso es albañilería. Entonces, es el muro quien soporta tanto las cargas verticales y horizontales. Es el muro quien soporta las cargas verticales y horizontales. Las dos cargas, tanto las verticales y las horizontales, ¿quién va a aguantar? El muro. Por eso es albañilería. El sistema estructural es albañilería. ¿Por qué? Porque es la albañilería, es el muro quien va a soportar las cargas. Las dos, las verticales y las horizontales. ¿Quién? El muro. ¿Quién? El muro. Las columnetas, no. La vigueta, no. ¿Quién? El muro. El muro. El muro va a soportar las cargas. Eso no sucede en el sistema aporticado o en el sistema de concreto. En el sistema de concreto, el muro es estorbo, es peso, ¿no? Incomoda el muro. Por eso lo alejo, lo separo. El muro es otra cosa, es un desperdicio que lo tengo que tener ahí, ¿no? Como un peso. Porque el muro no trabaja nada en los sistemas de concreto, ¿no? No trabaja. Quien va a trabajar es la viga, la columna, la placa. Por eso se llama sistema estructural de concreto armado. En cambio, acá, el muro es quien tiene que soportar las cargas, ambas. Acá no es la columneta que va a soportar la carga, no es la viga, no, el muro es. El muro. Entonces, para que el muro pueda soportar estas cargas verticales y horizontales, necesita de sus elementos de confinamiento. Necesita, ¿no? Necesita de eso. Entonces, este muro, para que pueda aguantar estas cargas verticales y horizontales, sí o sí tiene que estar confinado en sus cuatro lados. Entonces, ahora sí, este muro va a poder aguantar esas cargas. Ya sea todo el peso de los pisos superiores o también el cis va a aguantar, ¿no? Entonces, este muro va a aguantar las cargas verticales y horizontales, sí, cuando esté confinado por sus cuatro lados. Y se va a mejorar el comportamiento del muro, ¿no? Dependiendo a la unidad con la que esté conformado. Como el muro aguanta las verticales y horizontales, todas las cargas, pero el muro está conformado por elementos, ¿no? Que están unidos uno con otro. Entonces, la resistencia del muro tiene que ver también con la resistencia de las unidades de albañilería, ¿no? Porque el muro no es un elemento pues aparte, ¿no? El muro está conformado por las unidades de las albañilerías, ¿no? Las unidades de albañilería. Entonces, cuanto más buena sea la unidad de albañilería, mayor resistencia también va a tener el muro, ¿no? Es lógico. Entonces, primero vamos a ver la unidad de albañilería. ¿No? Esa es la unidad de albañilería. Entonces, si la unidad de albañilería es buena, es decir, si la bloqueta es buena, si el ladrillo es bueno, entonces el muro también va a ser bueno, ¿no? Se guarda esa lógica. Entonces, primero vamos a ver estas unidades de albañilería. Entonces, todo lo respecto a las unidades de albañilería están en la norma E070, porque esta es la norma de albañilería. Entonces me voy a mi norma, que es esta. Bueno, acá tengo extractos nomás, no tengo toda la norma, pero toda la norma ya se les ha entregado, ¿no? Todas las normas. Y acá tengo pues las unidades de albañilería, ¿no? Entonces, esas unidades de albañilería es lo que nosotros le llamamos ladrillo, ¿no? Los ladrillos. Entonces dice, se denomina ladrillo aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano. Ese es el ladrillo, ¿no? Entonces, este elementito, ¿cuándo es ladrillo? ¿No? Esta unidad de albañilería puede ser ladrillo. O también puede ser bloque. Así, ¿no? Bloque. ¿Cuándo es ladrillo? ¿Y cuándo es bloque? Entonces la norma bien claro lo dice, ¿no? Dice que es ladrillo cuando sus dimensiones, cuando todas sus dimensiones y pesos, ¿no? Yo lo puedo manejar con una sola mano. Entonces acá tengo mi mano. Listo. Entonces este ladrillo yo lo puedo agarrar y lo puedo manipular con una sola mano. Una sola mano. Lo puedo levantar, lo puedo voltear, lo puedo manipular con una sola mano. Si yo logro hacer eso a este elemento, entonces este elemento se llama ladrillo, ¿no? Entonces los ladrillos son de pequeña dimensión, podríamos decir, ¿no? Que nosotros podemos manipular, manejar con una sola mano, ¿no? Podemos hacerlo todo lo que queramos con una sola mano. En comparación con el bloque. El bloque no. Entonces vayamos más abajito. Entonces dice acá el bloque. Dice, se denomina bloque, ¿ah? Se denomina bloque aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos, ¿no? Para su manipulación. Entonces el bloque es aquel elemento que es un poco mucho más grande, ¿no? Entonces con una mano no lo voy a poder levantar. Entonces seguramente será pues algo más grande. Así. Entonces esto voy a requerir de dos manos. Una acá y otra acá, ¿no? Dos manos. Entonces la diferencia entre lo que dice la norma, yo no me invento, ¿no? Lo que dice la norma. Ladrillo, cuando lo puedo manipular con una mano, y bloque, cuando necesito de dos manoplas para manipular, ¿no? Entonces, ahí tendría las unidades de albañilería, ¿no? En ladrillos y bloques. Dice, las unidades de albañilería
a las que se refiere esta norma son ladrillos y bloques en cuya elaboración se puede ser de arcilla, puede ser de sílice cal o puede ser de concreto como materia prima. Entonces dice, estas unidades de albañilería no siempre son pues los ladrillos, también pueden ser bloques de sílice calcáreo, también pueden ser bloques de concreto, ¿no? Entonces, los tres está aceptado, ¿no? Por la norma. C dice, estas unidades pueden ser sólidas, pueden ser huecas, alveolares, tubulares y podrán ser fabricadas de manera artesanal o industrial. Entonces tenemos unidades de albañilería. Estas unidades dice que pueden ser sólidas o también pueden ser huecas, ¿no? Listo. Entonces tenemos una unidad de albañilería sólida y una hueca. Voy acá. Entonces, tengo acá una unidad de albañilería. Listo. Entonces, esta unidad de albañilería es sólida. Sólida. Tengo esa misma unidad de albañilería. Listo. Entonces, esta unidad puede tener huequitos. Así, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué dice la norma? Dice, acá no hay huequitos, ¿no? Todito está pues lleno. No hay vacíos, nada. Todo está lleno, por eso es sólido, ¿no? En cambio, acá tiene unos huequitos pequeñitos, ¿no? Entonces, la norma dice, si el área de estos huequitos, ¿no? Sumado todos estos huequitos, huequito 1, 2, 3, 4, 5, 6, los 6 huequitos, entonces, el área de esos huecos es menor al 30% de toda el área que tengo acá, sería todo eso, ¿no? Entonces, es también sólida. Sólida. Entonces, el sólido no siempre indica que no haya huequitos. Puede haber huequitos, pero esos huequitos para que sea consolidada, para que sea una unidad sólida, tiene que ser menor que el 30% de toda el área de asentado, ¿no? Menor del 30. Pero si yo tuviera una unidad de albañilería, ¿sí? Cuyo hueco es así, entonces este hueco ya es más grande que el 30% de la base. Entonces, este sería hueco, ¿no? Entonces tendría este área, que sería un área de hueco, más este área, ¿no? Cuando pasa más del 30% del área total de asentado, entonces es una unidad hueca. Así, ¿no? Entonces, es la gran diferencia. Sólido cuando no hay alveolos o cuando el área de los alveolos son muy pequeñitos, menores al 30% del área de asentado. Y hueca cuando el área de los alveolos es pues, más grande al 30% del área de asentado, ¿no? Entonces, es una unidad hueca. Bien. Entonces, nuestra norma dice, para estructuras de albañilería, solo se utilizan unidades sólidas. Entonces, solo utilizamos estas unidades sólidas. O este. No podemos utilizar estas unidades huecas, ¿no? Estas unidades, así cuando son grandes, quizás sean para la albañilería acá, ¿no? Armada, no para la confinada, ¿no? Y acá, pues, ese es, porque ahí tiene que haber concreto, ¿no? Concreto. Entonces, para las unidades de albañilería confinada, solo utilizamos las unidades sólidas. Está prohibido utilizar las unidades huecas, ¿no? Huecas. Entonces, si yo tengo una unidad de albañilería así, como lo que tenemos acá, a ver. Entonces, habría que ver estos, los huecos, ¿no? Entonces, sería una unidad hueca, porque estos vacíos es más del 30% de la área de asentado. Entonces, este no es estructural. No es estructural. Tampoco el pandereta. El pandereta ya también es así. Y acá tiene los huecos. ¿No? Así. Tampoco. No es estructural. Como no es estructural, entonces, este no sirve para edificaciones de albañilería. Este tampoco sirve para edificaciones de albañilería. Solo las sólidas. Solo las sólidas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, pues, nuestra norma. Y D, dice, ¿no? Las unidades de albañilería de concreto, ¿no? Las que son hechas de concreto, las bloquetas, por ejemplo, dice, serán utilizadas después de lograr su resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Entonces, esas unidades que las hacemos de concreto, tienen que fraguar, pues no lo puedo utilizar de inmediato, esto es imposible, tiene que fraguar, ¿no? Hay que curarle y dentro de 28 días recién pues lo puedo utilizar ya para la construcción de los muros, ¿no? Porque tiene que fraguar ese concreto. En cambio, dice, para el caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo debe ser utilizadas de 28 días. Pues una vez que yo hago estas bloquetas de concreto, tengo que esperar todavía pues 28 días para construir el muro de albañilería, ¿no? Si no, todavía pues ese bloque sería pues muy débil, ¿no? Muy débil. Entonces, ahí tengo las unidades de albañilería. Nuestra norma clasifica a estas unidades de albañilería en la tabla 1. ¿No? Entonces dice, pues, clasificación para fines estructurales, ¿no? Entonces, clasifica a estas unidades de albañilería. ¿En qué? En ladrillo tipo 1, ladrillo tipo 2, ladrillo tipo 3, ladrillo tipo 4, ladrillo tipo 5. Y luego en bloque portante y en bloque no portante. Entonces, esa es la clasificación que hace de las unidades de albañilería nuestra norma. Entonces dice, el ladrillo tipo 1, su resistencia es hasta 50 kilogramos centímetro cuadrado. El ladrillo tipo 2 tiene un poco más de resistencia, hasta 70 kilogramos centímetro cuadrado. El esfuerzo que aguanta, ¿no? El ladrillo tipo 2. El ladrillo tipo 3 es un poco más resistente, ¿no? Ya aguanta 95 kilogramos centímetro cuadrado. El ladrillo tipo 4 ya es un ladrillo más resistente. Aguanta 130 kilogramos centímetro cuadrado. Y el ladrillo más resistente es el ladrillo tipo 5. Y ese aguanta 180 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces,
no todos los ladrillos son iguales, ¿no? Quizás uno lo ve y dice, pues acá está el ladrillo, pero esos ladrillos están clasificados, ¿no? Desde el ladrillo tipo 1 hasta el ladrillo tipo 5. Cada un tipo de ladrillo tiene una resistencia diferente, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando se hacen los proyectos de albañilería, edificaciones así, nos tiene que indicar qué tipo de ladrillo es, ¿no? Porque no puede ser que tú le coloques ladrillo tipo 1 cuando están pidiendo ladrillo tipo 4, ¿no? Porque la resistencia de este pues es mucho mayor que el otro, ¿no? Entonces, en el proyecto, en las especificaciones, en los planos, ahí tiene que figurar qué tipo de ladrillo es, ¿no? Si es el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, el tipo 4 o el tipo 5. De acuerdo a eso, tú tienes que comprar el ladrillo, ¿no? Porque el costo no es pues el mismo, ¿no? Se nota pues que el costo no es el mismo, ¿no? ¿Listo? Acá en el Cusco, ¿no? Como todo es informal, entonces uno va a comprar ladrillo y le dice, a ver, quiero ladrillo tipo 2 y ni siquiera sabe que existen los tipos de ladrillo, ¿no? Es la pura verdad, pues no tenemos pues ese conocimiento, ¿no? No hay pues esa apertura, ¿no? Entonces para acá es ladrillo nada más, ¿no? Y no nos interesa pues cuánto es su resistencia, no existe ese control de calidad, ¿no? No hay, ¿no? Listo, pero cuando se hace un proyecto real, ¿no? Ahí sí tiene que especificar los planos, tiene que decir qué tipo de ladrillo vas a utilizar. Si vas a hacer el colegio, en el muro, en todo el cerco, qué tipo de ladrillo es. Porque eso sí puede traer consecuencias civiles y penales, ¿no? Eso sí puede traer. No, que yo le he comprado acá donde el tío Carlitos, ahí queman ladrillo. Ya, tráigame, señor, el certificado de calidad, qué tipo de ladrillo es. No, él hace así nomás, él vende nomás. No, él venderá. Tú no eres cualquier pues, elemento que va a ir a comprar nada más. No. Acá me trae su certificado de calidad. Y entonces, ¿quién te va a dar ese certificado de calidad de ladrillo? Nadie, ¿no? Porque los artesanales no tienen ese certificado de calidad. Entonces, en los proyectos reales, ¿no? Se tiene que comprar ladrillo certificado, ¿no? Antes lo traíamos desde Lima, ¿no? Desde Lima, por si acaso, venía en trailers los ladrillos. No se admiren que no, viene desde Lima los ladrillos. Entonces, ladrillo tipo Rex, ladrillo Lark, ¿no? Ladrillo pirámide, ¿no? Esos son certificados, ¿no? Entonces vienen con todas las de la ley, ¿no? Entonces, vienen esos ladrillos en trailers, cada trailer más o menos 12 millares, ¿no? Y con eso se construyen las obras, ¿no? No se les ocurra ir al artesanal cuando todo está especificado en el plano, ¿no? No se les ocurra porque el supervisor puede ordenarte, bótalo, eso no sirve, ¿no? Entonces todo eso se pierde. Entonces mucho cuidado con los materiales, siempre mucho cuidado. Lo que dicen las especificaciones, eso tiene que ser, ¿no? ¿Listo? Y entonces, eso lo hicimos, yo me acuerdo, en Puno. En Puno traímos ladrillos Lark aquellos años, ¿no? Entonces decían, ¿por qué están trayendo desde Lima? Y acá tenemos los ladrillos. Sí, pero ninguno de tus artesanales pues tiene sus certificados de calidad. Ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que compre acá? No voy a comprar acá porque hay responsabilidad civil y penal, ¿no? ¿Listo? Pero está encareciéndose, lamentablemente es así, pues, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, traer ladrillo pues desde lejos cuesta, ¿no? Cuesta. Pero así sucede, ¿no? Así pasa. ¿Listo? Entonces, tenemos los ladrillos desde el 1 hasta el 5 de acuerdo a la resistencia. Y tenemos el bloque portante y el bloque no portante, ¿no? También con su resistencia. El bloque portante de 50 kilogramos centímetro cuadrado y el no portante de 20 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Listo? Estas son las clases de ladrillo que tenemos. Cuando uno compra, tiene que venir con su certificado de calidad. Y ahí dice qué tipo de ladrillo es, y ahí dice su resistencia de ladrillo, ¿no? De ladrillo, ¿no? De ladrillo. Entonces, eso es lo que dice nuestra norma, ¿no? Ese ladrillo sirve para hacer el muro de albañilería, ¿no? Entonces, el muro de albañilería está conformado de las unidades de albañilería, ¿no? Entonces, acá ya tenemos las características de la albañilería, es decir, ya del muro, ¿no? Del muro, ya no ya de la unidad, este es de la unidad de albañilería, ¿no? De la unidad. Pero acá ya es de la unión, ¿no? De la unión de todos, es decir, del muro de albañilería. Entonces, el muro de albañilería, ¿cuánto aguanta? No es igual que la unidad. El ladrillo puede aguantar 50, pero el muro no aguanta 50, ¿no? Aguanta otro. Entonces, acá dice características de la albañilería, ya del muro. Entonces, dependiendo si es de arcilla, es de silicetal o es de concreto. Cuando tenemos de arcilla, tenemos los famosos King Kong, ¿no? Los ladrillos King Kong, que son estos, ¿no? Estos. Ladrillos King Kong, 18 huecos, dicen, ¿no? Entonces, así. Ladrillos King Kong, 18 huecos, así. Así están sus símbolos, ¿no? Entonces, tiene 18 huequitos. Acá tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 huequitos, ¿no? Entonces, este ladrillo King Kong, 18 huecos, es una unidad sólida, ¿no? Por eso máximo sus 18 huequitos, que hacen hasta el 30% para ser considerada como sólida. Y ese es el que se usa mayormente en las obras, ¿no? El ladrillo King Kong, 18 huecos. ¿Listo? Entonces, este ladrillo King Kong, 18 huecos, algunos lo producen artesanal, otros industrial, ¿no? Entonces, tiene la unidad. ¿Cuánto aguanta ese ladrillo King Kong? ¿Cuánto aguanta en compresión el muro? Este ya es el muro. ¿Y cuánto aguanta el muro al corte? ¿No? ¿Cuánto aguanta el muro y cuánto aguanta el corte? ¿Listo? Entonces, tengo acá. Entonces, una cosa es la unidad de albañilería. Sí. Entonces, este señor lo compró. ¿Listo? Seguramente bajo una carga. Y esto hasta que se rompa tiene pues un esfuerzo. ¿Listo? Ese esfuerzo que aguanta es este. F'B. ¿No? F'B. Entonces, el esfuerzo que aguanta es F'B. De brick, ¿no? De ladrillo. La resistencia del ladrillo. Eso es lo que aguanta, el ladrillo. Pero otra cosa es el muro. Entonces, para ver cómo funciona el apilamiento de este, hago así. Encima el otro. Encima el otro. Y encima el otro. Y ahora sí, una vez que está apilada, recién le meto la compresión. Entonces, esta resistencia ya no en el ladrillo, sino en la pila, ¿no? En la acumulación de un ladrillo sobre otro, simulando que han formado un muro, ¿no? Entonces, esta resistencia de la pila
Está acá, ¿no? Acá está. A la compresión de la pila, Fm, ¿no? Resistencia del muro a compresión. Su nombre es Fm. Entonces, de acá saco la resistencia a compresión del muro, que se llama Fm, del muro. Resistencia a compresión del muro. Resistencia a compresión del ladrillito. Y hago así. Y acá lo construyo así, un pequeño murete. Así. Y ese murete lo pongo hacia una maquinita. Y acá también. Así. Y lo comprimo. ¿No? Entonces, cuando lo comprimo así, este murete va a fallar a corte, ¿no? Más o menos así. Sí, a corte. Entonces, de acá obtengo la resistencia al corte ya también, que sería este, del murete, ¿no? Que es B sub M, resistencia del muro al corte. La resistencia del muro, pero al corte. Una cosa es la compresión, otra cosa es el corte. Entonces, resistencia del muro a corte, resistencia del muro a la compresión y resistencia del ladrillito a compresión, los tres. Entonces, eso lo tengo acá. Los tres, ¿no? Resistencia del ladrillito, resistencia del muro a compresión y resistencia al corte del murete. Entonces, ahí tengo los valores correspondientes, ¿no? Y de acuerdo a la sección de arcilla, si dice cal o concreto. Entonces, acá tengo esta resistencia de los muros. Entonces, esta resistencia de los muros y de los muretes a cortante, yo lo tomo para el diseño, ¿no? Porque yo antes del diseño todavía no tengo las características del muro. Salvo pues que el vendedor, si es un vendedor profesional, sí te hace llegar todas las características, ¿no? Ya te hace llegar porque lo ha llevado pues sus elementos al laboratorio, lo ha probado, entonces tienen su certificado de calidad. Entonces, ellos te hacen llegar estos valorcitos exactos, ¿no? Exactos. Pero si no fuera así, entonces habría que asumir uno, ¿no? Asumes uno de estos y asumes pues la resistencia a compresión y a corte para que hagas tu diseño. Entonces, eso en cuanto a las unidades de albañilería. Esas unidades de albañilería están unidas pues con mortero, ¿no? Porque no están unas sobre otras, no, si están unidas, ¿no? Entonces, tendría pues que entre ladrillo y ladrillo. Listo. Y acá tengo el otro. Y acá está el otro. Listo, ¿no? Listo. Entonces acá tengo la junta vertical. Y acá tengo pues la junta horizontal. Entonces, esas juntas están rellenas pues de mortero, ¿no? Entonces acá yo lo relleno de mortero, ¿no? Listo. Así. Entonces, la unión de ladrillo con ladrillo, o la unión de unidad de albañilería con unidad de albañilería, es mediante pues un mortero. Ese mortero ya está especificado en la norma, ¿no? Nos vamos acá, ¿no? Y la norma me dice, ¿no? Clasificaciones para fines estructurales del mortero, ¿no? Del mortero. Entonces me dice, ¿cuál es la proporción para elaborar ese mortero, ¿no? ¿Cuál es esa proporción? Entonces, la norma ya me lo da. Entonces dice acá, para portante 1, para portante 2 y para no portante. No portante es aquel muro que no trabaja, ¿no? Simplemente es un divisorio, no carga cargas, nada, no, simplemente es de adorno ese muro, por eso no portante, ¿no? Entonces dice, para el portante 1, cemento, 1 de cemento, cal le puedes incluir desde 0 hasta un cuarto y arena de 3 a 3 un medio. Sirve para los muros portantes. O también para portante 2 ya te da de cemento, proporción de 1, cal de 0 a media y arena de 4 a 5 para muros portantes. Entonces, ese mortero ya está su dosificación acá. Entonces, lo único que hacemos nosotros, tomamos de acá. Entonces, decimos, mortero. El mortero a utilizar será de la proporción cemento 1, cal 0 a un cuarto, arena de 3 a 3 un medio, que se utilizará para la unión de las unidades de albañilería, ¿no? Porque eso ya está normal, ¿no? Acá. ¿No? Entonces, no vayan a inventarse cosas, ¿no? No está, eso ya está ya hecho así, ¿no? Entonces, vean que acá la cal se le agrega o no también, porque dice de 0 a un cuarto, ¿no? O de 0 a medio. Entonces, algunos le agregan cal porque está permitido, pero otros no también, 0 le ponen, ¿no? 0. Entonces, hay especificaciones que te dicen ponle cal y hay otros que te dicen no, no le pongas cal. Los dos es válido, ¿no? Los dos es válido como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué cosa le hace la cal al mortero? ¿No? Cuando yo preparo el mortero, ¿qué cosa le hace la cal? Entonces, seguramente yo acá tengo mi batea. Listo. Entonces, en esta batea pues le pongo el cemento, le pongo pues la arena, tal como dice, en sus proporciones, y acá le pongo la cal. ¿No? La cal. Listo. Entonces, ¿qué fin tiene esta cal? ¿No? Porque acá no nos pone pues cal. Entonces vamos a leer a ver qué dice. Se podrán emplear otras composiciones de mortero, morteros con cementos de albañilería, morteros industriales, embolsados, premezclados, siempre y cuando los ensayos de pilas y muretes proporcionen resistencias iguales o mayores a las especificadas en los planos y aseguren la durabilidad de la albañilería. Entonces puedes poner otros, ¿no? Pero cuya resistencia sea pues mejores a estas, ¿no? Mejores. De no contar con cal hidratada, normalizada, la cal acá, especificada en el artículo 6, se podrá utilizar mortero sin cal. También entonces podemos utilizar sin cal, ¿no? Respetando las proporciones cemento-arena indicadas en la tabla. Entonces, le podemos poner cal o también no le podemos poner cal, ¿no? ¿De qué depende eso? La cal. ¿Qué hace la cal en la mezcla que le tengo acá? ¿No? Entonces, la cal es un agente retentivo de humedad, ¿no? En otras palabras, hace de que la mezcla esté todavía en una composición fluida, ¿no? Que dure todavía bastante tiempo y que no frague de inmediato, rápido, sino todavía que esté fluida, que me dé un tiempo necesario para manipular toda la mezcla, ¿no? Que esté todavía fluido para colocarle pues en las juntas, ¿no? Que no se frague muy rápido, en otras palabras, ¿no? Para eso le pongo la cal, ¿no? Entonces, esa cal me ayuda pues a que mi mortero se encuentre todavía en forma plástica, ¿no? Por un poco más de tiempo, ¿no? Eso hace la cal. Entonces, no es que me aumenta la resistencia, ¿no? No aumenta la resistencia, ¿no? Porque si quieres también no le pones cal, ¿no? Entonces ahí tenemos el mortero, que está normalizado. Listo.
¿Cuánto debe ser este espesor de la junta? ¿No? Porque acá tengo junta vertical y acá junta horizontal. Entonces eso, máximo 1.5 centímetros. Tanto este como este. ¿No? Máximo, ¿no? Máximo. Entonces, no hay que pasarse de eso, ¿no? Entonces, lo que dice nuestra norma, máximo 1.5 centímetros de espesor de esta junta. ¿No? Entonces, ya a partir de acá son los aspectos constructivos, ¿no? Especificaciones para la construcción. ¿Listo? Entonces, esto ya lo veremos el jueves, ¿no? Los aspectos constructivos de las edificaciones de albañilería. ¿Listo? Entonces, ya nos falta poco, luego acero, y ya acabamos el curso. ¿Listo? Entonces, señores, por favor, ya vayan haciendo su trabajo, ¿no? El tiempo ya se está acabando, no vayan a pensar que no tenemos todo diciembre, no, ya no tenemos casi nada, ¿no? Tienen que empezar ya con sus exposiciones, el tiempo a nosotros nos puede faltar, ¿no? Entonces, vayan, señores, haciendo el trabajo, ¿vale? No se confíen, el tiempo vuela. ¿Listo? Entonces, lo dejamos acá y el jueves le continuamos. Sería todo por hoy día, buenas noches, hasta el jueves.